Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio del Experimento. Hoy voy a charlar con Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Leandro? Gusto. Ex embajador igualmente, ex embajador en China. ¿Cuánto tiempo fuiste embajador? 4 años. Yo en realidad ingresé como agregado de comercio e inversiones y a los meses ya me nombraron embajador. ¿En Pero qué año? total, en 2020, en plena pandemia. En plena pandemia entraste. Llegué en realidad con uno de los aviones, ¿te acordás que fuimos Los a de buscar? vacunas. 1500, no, primero insumos, 1500 insumos gracias a Aerolínea. Hicimos 42 viajes, fue cinematográfico porque iba el avión vacío, un avión de línea normal. Acuérdate que en ese momento se robaban los barbijos, los insumos, En los aeropuertos. los respiradores en los aeropuertos. Entonces planificamos una línea, un vuelo más directo por Nueva Zelanda, Auckland y Shanghai. Y ahora es interesante porque, bueno, primero el avión iba solo con los tripulantes, doble tripulantes porque acuérdate no podían ni bajar. Claro. Y yo fui con mi mujer y mi hijo en ese vuelo vacío, un avión vacío, que después volvía cargado de insumos. En total, entre los 40 y pico vuelos, fueron 1.500 toneladas en ese momento de insumo. Y yo llegué en el 2020 a China, que era la cuarentena, si querés, más estricta. Claro, en eso ese te iba a momento. decir. ¿Y qué foto encontraste ahí de la cuarentena en China? No, En relación a la Argentina. Lo primero que me impactó era, yo había viajado mucho, bueno, yo vengo estudiando China hace 10 años y había viajado bastante. Era la primera vez que vivía, que para mí fue un cambio muy fuerte, pero lo primero era que ese vuelo eran 10 horas menos de que la mayoría de las aerolíneas, que viste mucho viaje a China, vas por Medio Oriente, por Europa, incluso Sí. por Estados Unidos, pero en total tardás casi 30, bueno, vos viajaste, Sí. casi 35 horas de vuelo con la escala. Este vuelo tardaba 26, o sea, casi 10 horas menos de vuelo. Mirá. Yo dije, bueno, acá para el turismo, Perfecto, bueno, un día. este año se inaugura China Eastern, inaugura ese vuelo Mirá. comercial. Nosotros lo quisimos hacer con Aerolínea, pero no llegamos. Y bueno, y ahí cuando llegué, nada, era cuarentena. Siempre bromeo que si acá nos traumatizó la cuarentena, bueno, China estuvo 3 años cerrado, con las fronteras cerradas y con cuarentena. Yo creo que me habré hecho, no sé, 3.000 análisis, o sea, PCR. ¿Cerrado qué es? ¿Que se podía hacer qué cosa y qué cosa no se podía hacer? Hacia China vos podías circular, pero con muchos controles sanitarios. Vos tenías, bueno, China está muy conectado tecnológicamente. Entonces vos a través del celular estabas monitoreado por una aplicación que se llamaba WeChat, que sería Sí. como el WhatsApp nuestro, que tenía que se llama un Health Kit, que estaban en 3 colores. Y el Health Kit te geolocalizaba. O sea, ellos aplicaron mucho la tecnología china a lo que fue la pandemia. Entonces, por ejemplo, Claro. no sé, vos viajabas en un tren de estos de alta velocidad y aparecía un caso en 3 o 4 vagones y ya estabas preventivamente, te cambiaba el color y tenías que Claro. hacerte un examen. Si ese examen te daba positivo, te quedabas en cuarentenado 20 O sea, días. Todo esto hacia adentro. ¿Y los chinos qué podían hacer y qué no podían hacer? Bueno, la parte comercial bajó muchísimo. Vos ibas con este celular y depende el código, podías entrar o no a los lugares. O sea, Mirá. no, lo que pasa es que como China se bloqueó mucho, a diferencia de otros países, las fronteras. O sea, acordate, para entrar a China, yo digo una cuarentena realmente, porque nosotros nos recibieron con escafandras. Claro. Estuvimos en un hotel 20 días en una misma habitación con mi mujer y mi hijo chiquita. El primer día nos separan. Mi mujer me dice, resuelve esto. Yo dije, bueno, ya arranco. De hecho, hubo casos, digo, porque el control era muy estricto. Hubo casos que separaron a los hijos o que dio un hijo positivo y lo llevaron a un hospital separado de los padres. Los padres, en algunos casos, deciden contagiarse para ir juntos. O sea, fue realmente muy estricto y golpeó la economía, porque acordate, 3 años de cierre, la economía, comercio, bueno, afectó mucho a los estudiantes. Había mucha comunidad que estaba estudiando, que hacía con becas y demás. O sea, China se cerró muy fuerte, pese a que era uno de los fabricantes de vacunas, ¿no? Y que tenía un control, ¿acuerdas este hospital que...? Sí. Porque tenés que pensar que China son 1.447 millones de habitantes y si bien han avanzado muchísimos estándares, el tema sanitario todavía le falta para cubrir a toda la población, Claro. ¿no? Entonces, Sí, en 2023, de hecho, en los aeropuertos te sigan pidiendo el exactamente. control. Cuando se abre el 2023, el declaración control... jurada. Bueno, cuando hicimos la bilateral, ya ahí no solo PCR, te pedían vacunas, había todo un protocolo. Sí. Digo, para mí de los más fuertes, cuando yo empecé a indagar por qué se había cerrado tan fuerte China, encontré que el elemento central eran los adultos mayores. China tiene que ver con la filosofía confuciana, un respeto muy fuerte a los adultos mayores. Si vos vas a China, ves las plazas,
ves que las familias generalmente viven con los abuelos, Sí. los abuelos son un pilar central, está el concepto este de la ancianidad como sabiduría, pero están muy apegados a lo que se llama la medicina tradicional china. Entonces, los adultos mayores no creen en la medicina científica, no se vacunaban. Entonces, si abría China, ellos daban, viste, tienen todo con econometría, Sí, sí, sí. fallecían muchos adultos mayores que para ellos rompían. Entonces, se mantuvieron cerrados centralmente para preservar el tema de la vida de los ancianos. Y recién ahí, cuando tuvieron, sobre todo, paliativos a las vacunas, o sea, medicamentos, y avanzaron mucho en el esquema de atención primaria, se abrieron. Esto pasó 3 años. Ahora, viendo más para acá, hay una cosa que es interesante. Toma café, tranquilo. Que pasó después de la elección del 26 de octubre, que es que hay algunos análisis que dicen que la sociedad argentina valoró mucho el apoyo estadounidense y algunos arriesgan, yo tiendo a pensar que no está mal pensado, que hay una parte de la población argentina que o es pro-estadounidense o tiene un anhelo, no sé, cultural, de vida, de ese modelo. ¿Eso existe como tal? ¿Por qué no pasa eso con China? Mira, primero, yo creo que es así, si uno ve, incluso creo que el reflejo más fiel es el presidente, donde culturalmente él lo ha confesado, está como enamorado de Estados Unidos, particularmente de Trump, y su deseo permanente, bueno, 17 viajes a Estados Unidos, alineamiento automático en todas las políticas, bueno, pero sobre todo culturalmente. Yo creo que hay un esquema cultural muy profundo y que China ha sido muy malo con el soft power y con el esquema cultural. Y después que, para mí hay un doble fenómeno. Si vos estás en este proceso de apertura económica indiscriminada, lo que tenés es una imagen de China negativa, como que te viene a destruir tu sector industrial. O sea, por un lado, es verdad que la gente compra productos más baratos, pero vos pensás que en estas plataformas ahora muy de moda, Shein y Temu, se gasta alrededor de $100 millones por mes en bienes que podrían ser adquiridos en el esquema argentino. Acordate que nosotros cuando hicimos este esquema de swap era para mantener la actividad industrial y de las pymes argentinas, porque muchos productos se usaban como bienes de capital o como para comprar insumos para después exportar. O en este caso, esta apertura indiscriminada hace que vos compres bienes baratijas, si querés, que podría ser, y estás reemplazando el sector industrial argentino, y eso te genera una imagen aún más negativa de China, ¿no? Porque la parte positiva de China, que más allá de esta asimetría que tenemos ya estructural con China, era que podías conseguir acceso al financiamiento de infraestructura, que podías tener inversiones privadas muy fuertes, como en el caso de minería en su momento, y que Argentina tenía una situación de que protegía su industria nacional. Entonces ahora, por eso yo hablo de la doble dependencia, ¿no? Una subordinación a Estados Unidos en ese momento más política, cuando arranca Milei, y una subordinación económica muy grande a China con este modelo, ¿no? de apertura indiscriminada de importaciones. Ahí leía datos que han crecido un 66% las importaciones y no están subiendo las exportaciones, ¿no? Salvo este antecedente de la soja, no del arancel cero, que criticó después Estados Unidos y, de nuevo, este país que está alineado lo revirtió. Yo creo que a lo que vas es a cada vez un esquema más negativo que sucede mucho en la sociedad norteamericana, ¿no? Este votante de Trump que dice quiero volver a la industria norteamericana y este discurso que está teniendo Trump de volver a industrializar, un poco también es empático, y a veces yo creo que cuando uno lo escucha a veces o la mayoría de los funcionarios norteamericanos están hablándole al esquema interno, ¿no? Yo creo que este acuerdo comercial de Estados Unidos que le propone, que todavía no sabemos la letra chica, pero están unos postulados, está hablando centralmente al mercado interno, ¿no? Porque, acuérdense cuando fue el tercer salvataje económico al gobierno de Milei, después que fracasara el plan económico, gritan mucho los productores agropecuarios, primero sojeros, por la quita de arancel cero a la soja, en el momento que estaba aparte liquidando la soja a Estados Unidos, y acuérdense que China compra como 15 toneladas, y se armó ahí un lío. Ahora quiero preguntarte en un ratito sobre cómo los chinos interpretan toda esta discusión de Argentina con Estados Unidos, pero antes me queda algo del tema de la percepción social de la Argentina sobre Estados Unidos. Interrumpime porque yo me embalo y después hablo. No, está bien. ¿Hay alguna... respecto, por ejemplo, tema político, tema de restricciones políticas en China, tema de derechos humanos, ¿es cierto ese juego de Estados Unidos es un país más libre o que permite más cosas y China permite menos? Son preguntas medio básicas, pero me parece que... No, está bueno. Mira,
Primero vos ves las sociedades y en realidad, qué sé yo, no sé, hoy China tiene 400 millones de sectores medios, ¿no? O sea, China desde el 49 hasta la fecha sacó 800 millones de personas de la pobreza. Entonces es difícil evaluar a China con ojos occidentales en materia de derechos humanos porque, lo decís, el primer problema de derechos humanos de China era darle de comer a su gente y sacar de la pobreza estructural. Eso la verdad que lo han cumplido. Y después, por supuesto, van escalonando, pero yo siempre problematizo eso. Por ejemplo, se habla mucho de que del tema de las votaciones, ¿no? De la libertad Sí, para votar. elecciones, sí. Claro, que es verdad, China hay partido único, o sea, se vota un partido único, pero durante China es un país que tiene 5.000 años de historia, entonces vos evaluás todos los periodos históricos de China y nunca se votó, salvo cuando se crea la República Popular China, que se vota por primera vez, de nuevo, a un partido único, pero a través de asambleas, de provincias, de comunas, después delegativo, porque se vota representantes para la Asamblea Popular Nacional, que es después el que elige las representaciones como los jueces, el gobierno y el esquema militar. Eso es delegado. Pero lo que te quiero decir es que la primera vez en los 5.000 años de historia de esa sociedad que se vota es con la creación de la República Popular China. No con el voto tradicional o como una democracia liberal como la que tenemos nosotros, con la división de poderes y con varios partidos. Vos decís que hay mayoría de gente que está conforme con ese mecanismo. Yo, después de haber vivido 4 años, de haber estudiado chino, la percepción social en China es que el proceso más democratizador se vivió bajo la conducción del Partido Comunista. A ver, por supuesto, ahora China, repito, tiene 400 millones de sectores medios, lo planea duplicar en unos años, las demandas sociales son dinámicas, van diciendo, China se van 120 millones de chinos de turismo al año, que recorren toda Europa, entonces, y que si bien está restringido el esquema de las plataformas, vamos a hablar después de eso, la mayoría de los chinos en las ciudades más urbanas tienen VPN, o sea, tienen acceso, tienen redes sociales. Expliquemos una cosa. Vos entrás a China y si no tenés un servidor que esté localizado fuera de China, no podés tener ningún servicio de Google internamente, o sea, ni WhatsApp. No solo Google, China en un momento de su historia, Google quiere entrar, estamos hablando de 2000 más o menos, y China, como regula toda la parte de plataformas, la regula desde el Estado, le dice, bueno, tenés que abrir los códigos. China usa este sistema de códigos abiertos, después vamos a hablar bien de todo el tema. Mostrame el protocolo. Exacto, mostrame el protocolo porque nosotros regulamos desde el Estado. Google dice que no, entonces China hace lo que hace siempre cuando hay restricción, crea sus propias plataformas. Tencent, Baidu, Alibaba, arma sus propios gigantes. Para el que nunca fue adentro, o sea, China tiene todo lo mismo que hay afuera, pero de ellos. Y con diferencia que es que está culturalmente o diseñado para el uso chino. Porque no es lo mismo, el WeChat tiene otras herramientas, el Beidou, WeChat es como el WhatsApp. El buscador, o sea, te diría que vos buscás, no sé, en cualquiera de los teléfonos que tenemos acá, las apps y vas a tener las mismas apps o mejores de calidad china. Por ejemplo, en términos de generativa, acordate cuando pasó esto de OpenAI con DeepSeek. O sea, por ejemplo, DeepSeek es una aplicación, es mucho más fuerte, es gratuita que la versión paga de ChatGPT, pero gratuita y con menos fierros tecnológicos, ¿no? Y liderada, es una empresa chica, medianamente chica en China, con mejores prestaciones que ChatGPT. Entonces, generalmente es de código abierto. O sea, China tiene muchos gigantes ya tecnológicos vinculados a las redes sociales, pero de nuevo, todos regulados de cierta manera. Por ejemplo, en China vos no podés agredir en las redes sociales. No está este esquema acá de anonimato. ¿Y cómo se evita eso? Está regulado. Entonces, si hay insultos, tenés un monitoreo, digamos, ¿no? O se censura o se regula penalmente. Penalmente también están reguladas las vos no podés insultar desde las redes sociales. ¿Y si insultás, qué pasa? No sé el tipo de pena, pero primero no sucede. Y después hay como te censuran, o sea, te cortan. Y después, bueno, si eso se agrava, tenés Y para un argentino como vos que fuiste ahí, ¿ese tipo de cosas en el inicio te chocaron? Sí, al Nosotros venimos de una tendencia muy pro derechos humanos, muy pro libertades. Pero repito, yo lo problematizo en este sentido. El chino, vos ves, le hablás de derechos humanos al chino y el chino lo que percibe es es progresiva, que está cada vez mejor. Sí, de hecho cuento una anécdota que nos pasó en la calle la última vez que fuimos en 2023. Y uno hace preguntas porque en realidad nadie en la calle está hablando de política ni nada. Entonces, como nadie habla, en algún momento le preguntamos a una guía o lo que sea, no me acuerdo, por este tema de las restricciones políticas. Y la respuesta fue,
Y en el peor de los escenarios, China crece 4 o 5% la economía, vivimos bien en condiciones y... Yo te diría, mira, el Partido Comunista es muy chico, tiene 96 millones de afiliados. Vos me decís, no, pero son 2 Argentinas y pico. claro. Pero para una población de 1.447 millones de habitantes, es muy chico. Entonces, exactamente como decís vos, la mayoría de la gente le importa 3 pepinos el Partido Comunista. No está ni siquiera politizado. Ahora, lo que hay es prosperidad. Si vos me decís a mí, uno de los dramas que para mí tiene Occidente es que el sistema democrático en el cual yo suscribo no genera prosperidad. Entonces estamos generando estos que de Empoli llama depredadores, o sea, un esquema donde... O sea, vos decís, si Argentina se sostuviera con un crecimiento económico estable, ni siquiera estaríamos hablando de política. Para mí no aparecerían figuras distópicas como Milei o disruptivas en su momento como Bolsonaro o incluso como Trump, como Boris Johnson o como el resurgimiento de la derecha en Europa. Yo creo que una de las crisis que tiene Occidente es que las corporaciones están dominando la política, ¿no? Y la democracia, el espíritu de la democracia es que vos dominabas las relaciones económicas y el crecimiento. Entonces, y has perdido ese espíritu, que era para que esté mejor la sociedad. Entonces, yo repito, vuelvo a la pregunta. El activo de adhesión que tiene la sociedad china con el Partido Comunista es pragmático. Es como dijiste vos, prosperidad. Está mejor sus nietos, sus sobrinos, o sea, vos ves este dato que yo digo, en el 49 era 90% de la población campesina, pobre, analfabeta, el PBI per cápita era más o menos de $100 y era una economía que representaba para el mundo el 4%. ¿No? 75 años después, China es el segundo actor económico del mundo, tenés 400 millones de sectores medios, en el 2021 eliminaron la pobreza estructural, estamos hablando de lo que sería acá la indigencia, tienen planeado en el 2035 y cumplen las metas, duplicar, o sea, llevar a 800 millones de sectores medios. Calcula que cuando digo 400 millones de sectores medios son el doble de sectores medios que Estados Unidos, y en el 2025 van a ser 2 Europas de sectores medios, porque China en ese proceso, repito, sacó 800% de la pobreza y generó una prosperidad sin precedentes en la historia de la economía mundial, ¿no? Muchos analistas dicen que parte de la supervivencia del capitalismo tiene que ver con esa prosperidad económica sin precedentes, porque cuando vos tenés ya 400 millones de sectores medios, sos un motor de consumo ¿Qué queda de mundial. esa idea que Milei difunde de países que son todavía comunistas? Él dice, bueno, China es comunista. ¿Qué queda de eso internamente? Para mí no conoce China. O sea, una de las limitaciones que tiene, no solo Milei, ¿no? Acá yo soy autocrítico de la mayoría de la dirigencia. Volvemos siempre al punto inicial, ¿no? Que vos preguntabas, este esquema de adhesión a Estados Unidos y de rechazo a China, yo creo que hay mucho desconocimiento, el desconocimiento genera perjuicio, y después tenés un bombardeo mediático. Acá la mayoría de los medios que consumimos nosotros son o medios de Europa o del norte global, y pocos medios por la barrera del idioma, también de Asia en particular, perdón, de Asia en general y de China en particular. Entonces, la información que nos llega generalmente está mediada por conflictos políticos. Acordate que Europa también, como Estados Unidos, está viviendo un eclipse de su industria en detrimento de China. Entonces, todo eso hace que la información que te llega acá es como distorsionada. Y vos ves lo que pasa en las redes. La primera impacto cuando viajas a China es que te encontrás con algo que no es lo que te vienen diciendo, ¿no? Un poco también por la dinámica que vos ves en la interacción de las libertades que se viven internamente o la percepción de la sociedad con respecto a esas libertades, de la infraestructura, ¿no? Trenes de alta velocidad por todo lado, la tecnología. Es como llegar a un país que está en un nivel de ciencia ficción importante. Sí. Entonces, la primera cuestión disruptiva es eso, ¿no? Primero, y China, que también ha sido muy mala en el soft power, ¿no? Hay un libro de Kissinger que se llama On China, donde él dice esto centralmente, dice, Estados Unidos es fuerte porque tiene también un esquema de, entre comillas, invasión o hegemonía cultural, y China no le interesa eso, en general. Para mí hasta ahora, ¿no? China ahora empieza un poco a darle un poco más de bola al soft power porque se da cuenta que también eso, entre comillas... ¿Y cómo hace eso? O sea, ¿en qué ves que avanzas hoy? En las redes sociales está invitando, por ejemplo, a muchos youtubers a mostrar sus videos de gran infraestructura. Bueno, mirá, vos ves que está circulando esto que vos ves. En Estados Unidos no hay ni un tren de alta velocidad, ni una línea de tren de alta velocidad. China ya tiene 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Entonces vos ves, por ejemplo, la infraestructura de subtes, imágenes que muestran el subte de Shanghái o Beijing y el subte de Nueva York. O sea, Estados Unidos está parado en infraestructura hace 50 años. O sea, la última fase fue en el siglo anterior de gran desarrollo
vos ves la infraestructura china en el periodo de 2011 a 2013 usó más cemento y acero que todo el siglo XX de Estados Unidos. Es impactante. Una de las primeras cosas que te choca es la gran infraestructura y eso te impacta, por supuesto, en la mejora de vida, ¿no? Ahora, el otro día Mandani, cuando el alcalde de Nueva York, cuando gana la elección, él gana con una campaña diciendo, bueno, guarderías gratis, transporte con precios congelados, bueno, ojo con el tema de los alquileres. ¿Eso en China cómo funciona? Porque parece revolucionario para que alguien lo plantee en una ciudad como Nueva York. En China la gente tiene acceso gratuito a esas cosas, paga por... Claro, China tiene, aparte, es un país socialista, Sí. ¿no? Que en 78 abraza la economía de mercado, ¿no? Ingresa en el 2001 a la Organización Mundial de Comercio, pero la base política es el socialismo. Ellos hacen un proceso interesante porque acuérdate que ellos empiezan a discutir en la base filosófica del marxismo, discuten los contenidos del marxismo en ese momento con lo que era la Internacional Comunista y Rusia, diciendo que el sujeto social primero, ¿no? Discutiendo que el sujeto social en realidad en China era el campesino, no el proletario, y después cuando empiezan a ya resolver esas contradicciones empiezan a decir, bueno, el burgués no es un elemento maldito, sino es parte de la solución. ¿Por qué? Porque dicen, otra ruptura que hacen, ¿no? Dicen, porque nosotros tenemos que industrializarnos para hacer socialismo, con lo cual hay que llevar a que las fuerzas productivas se desarrollen, y en eso el burgués es parte de la solución. Ahí hay un concepto que es la triple representatividad de Jiang Zemin, donde incorpora al empresario como parte del Partido Comunista activamente, y ahí va haciendo como China su propio camino, se va incorporando componentes nacionales a una idea que venía de Europa, ¿no? Que es el marxismo. Sí. Y eso hace un camino interesante. China es un sistema como híbrido, ¿no? Convive con este esquema del marxismo, parte del marxismo, convive con el esquema de partido único, pero tiene muchos organismos consultivos. Tiene la Conferencia Consultiva de Pueblo, donde trabajan, hay actores, hay sindicatos, hay representaciones de las provincias, tenés las minorías étnicas que tienen representación en la Asamblea Popular. Es un sistema muy complejo en términos políticos y muy novedoso. Ahora, creo que en algún momento vos me lo contaste, pero para el que lo está viendo es interesante. Para que alguien acceda a la presidencia de China tiene que haber gobernado, ¿cómo era eso? Tenés un Estados sistema de diferentes características económicas y sociales. de mucha probidad. Si querés, por ejemplo, que decía yo, que funciona como, hoy te diría China más que una tecnocracia. O sea, hay un nivel de formación muy fuerte en los miembros del partido. Estos 96 millones de afiliados que te conté, no es fácil ingresar al partido. Tenés que tener desde entrada ya carreras de grados, de posgrado. O sea, Xi Jinping era parte del partido. Era miembro del partido. Vos no podés conducir el país si no sos miembro del partido. Y para llegar a ser presidente tenés que haber gobernado ¿qué? Pero no solo, vamos a una cosa más previa. Tenés que rendir permanentemente formación y exámenes. Después ir avanzando en la carrera administrativa, tanto de gobierno nacional, local y después como representante. O sea, en las provincias no la eligen los gobernadores. Vos tenés el gobernador que lo elige la provincia y después el secretario general que lo elige el partido. Pero tiene más poder de decisión el secretario general. Los secretarios generales no son necesariamente de las provincias y los van rotando. Entonces Xi Jinping antes de ser presidente gobernó 7 provincias. 2 veces, por ejemplo, una provincia muy cercana a Argentina, que es la provincia de Fujian, que es una provincia que en su momento era muy pobre. Y la evaluación interna del partido a vos te evalúa por cómo vos te desenvolvés, sobre todo en las regiones más desfavorecidas. En el caso de Xi Jinping, bueno, Fujian hoy es una de las provincias más prósperas. Digo, ¿por qué conocida Argentina? Porque casi el 90% de la migración china de los 90 era de la provincia de Fujian, lo que acá se conoce después como se colectivizaron y armaron acá los supermercados. Hoy, obviamente, la migración cambió mucho porque hoy, repito, Fujian pasó a ser una de las provincias. Todo lo que es la costa este de China es la zona más pujante. Todo lo que es Guangdong, lo que es Fujian, Jiangsu o Zhejiang, son las provincias, la costa este. O sea, vos para llegar al presidente y a los otros cargos también tenés que saber administrar distritos con recursos grandes y algunos con problemas sociales, digamos. O sea, con asimetrías. Ahora eso ya está resuelto porque sobre todo en esta etapa China hizo una reducción, ahora vamos a hablar de eso, de las tasas chinas y por qué cuando el mundo dice, bueno, dejó de crecer China, no, eso fue deliberado. Pero termino este concepto. Entonces, tenés que haber administrado parte de la administración pública nacional y provincial, representación provincial. O sea, no es como acá que un panelista puede llegar a presidente, sino que tenés que tener un sistema de probidad muy fuerte y culmina el ascenso con la administración de Shanghái, que vos tenés 34 unidades administrativas en China, 22 llamadas provincias como sí, después 5 regiones autónomas gobernadas por minorías étnicas,
4 municipios gobernados por la administración central, Tianjin, Beijing, Shanghai y Chongqing, que también es muy famoso, son ciudades, municipios gigantes. Chongqing 33 millones de habitantes, Beijing, Shanghai 22 millones de habitantes, y uno de los municipios, por eso se toma como escala provincial, más impactantes en términos económicos. Y antes de ser presidente tenés que administrar Shanghai. Ese es como el último paso, ¿no? de la ciudad o el municipio más importante, más relevante económicamente. Y después me faltó las 2 regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao, y por supuesto en las provincias está incorporado Taiwán, que después vamos a hablar de eso. Pero es un esquema de probidad absoluto. O sea, por eso digo, es imposible que vos acá, este fenómeno de panelista o de alguien que no administró una provincia o un municipio pueda ser presidente, imposible que pase en China. O sea, un Milei no podría llegar a ser presidente. En el sistema chino imposible. Y repito, lo que te da ese esquema es que la gente mucho no le interesa el tema del partido porque es de mucho sacrificio. O sea, mucho estudio, sos como una seta. Y sobre todo con la llegada de Xi Jinping al poder, además se hizo una batalla contra la corrupción muy grande, porque este sistema monolítico unipartidario también generaba muchos casos de corrupción. Imagínate la discrecionalidad del partido en la asignación del esquema productivo. Entonces hubo muchísimos casos donde el partido, los mismos partidos se hacían ricos. Bueno, esto empieza con Hu Jintao, que es el presidente que firma con Néstor la asociación estratégica, y se radicaliza mucho con Xi Jinping, a niveles de mandar a ejecutar tipos que se habían comprobado con casos de corrupción y meter presos por cadena perpetua. O sea, una campaña muy fuerte contra la corrupción que le dio muchísima legitimidad a Xi Jinping, social. O sea, vos ves hoy indicadores no de chinos internos, sino de los países en general, de los gobiernos, y tiene una aprobación el partido que ronda los 80, 90% por haber combatido corrupción. Sobre todo por el tema de la corrupción y, por supuesto, la prosperidad. Y volvemos al tema de las tasas chinas. Vos ves, hay 3 líderes importantes en la historia china, bueno, en la historia moderna china, ¿no? De nuevo, son 5.000 años, que son Mao, que es el que, con la larga mancha, logra crear la República Popular China en el 49, después de lo que ellos llaman el siglo de la humillación, ¿no? Donde lo invaden colonias, la guerra del opio, la invasión japonesa. Vos pensás que en la caída de la dinastía Qing, que es la última dinastía, donde se crea la República China con el Kuomintang, en ese momento Sun Yat-sen, en 1912, China en ese momento representaba, aún con esa caída, el 20-30% de la economía del mundo. Después de esos 100 años que llaman de humillación, China pasa a ser el 4% de la economía del mundo. Fíjense, por el esquema colonial, incluso pierden territorios, ¿no? Les dije, Hong Kong, Macao, control de los puertos, o sea, todo este esquema que para ellos fue muy humillante, de control, no solo Inglaterra, después potencias, incluso después la invasión de Japón, porque China se mete antes en la Segunda Guerra Mundial por este esquema de la invasión japonesa. Y ahí cuando se crea la República Popular China, de nuevo, primer líder fuerte Mao, con altibajos, o acordate que Mao hace lo que es el gran salto adelante, la revolución cultural, que fue muy polémica, mezclado con una hambruna, se calcula muchos muertos, casi algunos dicen más de 10 millones de muertos. En ese momento, acuérdense que la población era 500 millones de habitantes, o sea que proporcionalmente es muy fuerte. Pero aún así, desde el 49 hasta el 78, el crecimiento promedio del periodo de Mao es del 6%. Es un dato que se conoce poco. Y hace una reforma agraria muy fuerte, una reforma educativa. Acuérdense que nosotros, esto de decir Pekín o Beijing, tiene que ver con que él simplifica el mandarín, que es muy complejo, y con un doble sentido. Primero, que alfabetizar a la población, y el otro sentido, que Occidente también pueda entender mejor el mandarín, o sea, lo universaliza, lo romaniza. Y después aparece el otro actor importante, que es Deng Xiaoping, el 78, que es el que implementa la apertura y reforma, y ahí estamos hablando de crecimiento de tasas de 10, 11, las famosas 12, tasas chinas. Las famosas tasas chinas. Ese periodo es un periodo de prosperidad, de nuevo, sin precedentes, pero con algunos problemas. Acuérdense que en los 90, 89 aparece esta protesta muy fuerte en Tiananmen, también con represión muy fuerte. Esta protesta, acá tenemos otra cuestión que hay que construir, que tiene Occidente, que lo ve como una lucha por los derechos individuales, y en realidad fue más una protesta para volver al orden conservador, porque esas tasas chinas, ese proceso de liberalización también trajo sus costos. Chicos trabajando en las fábricas, mano de obra muy barata, porque acuérdense que en ese momento era lo que se llamaba China la fábrica del mundo, ¿no? Donde obviamente Estados Unidos, pero también Alemania, radican la mayoría de sus fábricas en China por 2 cosas: mano de obra barata, pero también por exenciones fiscales impositivas. Ahora, las zonas económicas especiales. Sí, la relación de China
geopolíticamente es una relación ideológica. Yo siempre me pregunto cuando veo el alineamiento de Milei con Estados Unidos, igual últimamente ha habido hechos que al menos desde allá disparan dudas, que es esta reunión de Trump con Mandani, donde básicamente si me querés decir comunista y socialista, no pasa nada, está todo bien, nosotros Pero viste cómo se podemos... come la curva Milei, ¿no? Bueno, por eso Milei a digo, toda Trump y por eso digo, va en un discurso insólito que va a la CEPAC a decir que Mandani es comunista y a los días después Trump lo está dando palmadas diciendo que tiene que ir bien. O sea, insólito, ¿no? por eso digo, o sea, yo lo que veo más es un alineamiento ideológico desde acá para allá que desde allá para acá. En el caso de China, ¿qué visión tiene sobre esta relación Argentina-Estados Unidos? O sea, trata obviamente a Estados Unidos como un par, me imagino. ¿Cómo se ve eso desde allá? Bueno, primero termino el ciclo. Después viene Xi Jinping, después de la última fase, perdón, Hu Jintao, cuando termina la época de Deng Xiaoping, y ahí deliberadamente China decide crecer a tasas del 6%. Sí. Otro de los prejuicios nuestros decía, che, paró el crecimiento de China. No, no. ¿Por qué decía el 6%? Porque dice, che, nosotros somos socialistas. Este gran crecimiento de China generó muchas asimetrías. Vos lo podés ver en China, la riqueza es donde más se venden autos Tesla, Claro. Ferrari, lo que se te ocurra, porque ahora, de nuevo, son mercados... China es el país donde más se venden autos Tesla y Ferrari. Y en su momento donde más se vendía iPhone. La mayoría de los productos, por el tipo de mercado, repito, 400 millones. Hay una entrevista muy linda que le hacen a Tim Cook, el CEO de Apple. Le dicen, ¿usted por qué sigue teniendo las fábricas en China? ¿Por la mano de obra barata? Y él dice, no se equivoque. Yo ahora lo tengo en China porque el tipo de fábrica que tengo en China para fabricar el iPhone necesitan un tipo de ingenieros en herramientas y sistemas tan específico que si yo convoco acá en esta sala en Estados Unidos no me llenan esta sala los ingenieros. Si lo convoco en China, lleno 5 estadios. Porque en este proceso que digo que salen de la pobreza al desarrollo, China apuesta mucho en el tema educativo y hoy se gradúa 1.400.000 ingenieros en China, cuando en Estados Unidos se gradúan 200.000, que era como el paradigma junto a Alemania de los ingenieros. Y esto te muestra, y el otro que dice, otra cosa que dice, y además es donde está el mercado de consumo hoy. O sea, yo no voy solo a China a fabricar, sino voy a vender. Hasta Trump, hasta la primera presidencia de Trump, el teléfono que más se vendía en China era el iPhone. Con un Trump tan bélico, tan despectivo, por eso digo que siempre el efecto es el contrario. Cuando vos armás empezó a venderse el Huawei, porque reflotó cierto nacionalismo. Pero para responder tu pregunta, la percepción de China tiene el concepto de paciencia estratégica y si querés, el desafío más grande de China siempre, a lo largo de la historia, es mantener esa población tan grande ordenada. O sea, ellos le temen mucho al tema interno, a la desestabilización. Entonces miran más hacia adentro. Vos fíjate que los símbolos más fuertes de China es la muralla, la pólvora la inventa China para entretener a la población. O sea, la mayoría no tiene invasiones territoriales, no ha sido hegemónico en su relación con el mundo, sino al revés, promueve el multilateralismo. Tiene una concepción distinta a lo que estamos acostumbrados de las potencias. El que lo elige como rival estratégico es Estados Unidos. Porque Estados Unidos, que había diseñado después de la posguerra las instituciones para, entre comillas, globalizarse, que era en ese momento el Estado industrial más fuerte, cuando entra, acuérdate, en la Segunda Guerra Mundial, el activo que tiene es eso, puede fabricar barcos de guerra rápidamente por su cadena industrial, y eso lo va perdiendo, porque acuérdate que este proceso de Deng Xiaoping, donde radica las empresas en China, y en ese declive, primero comercial, después industrial, se da cuenta que ya las instituciones que había generado en la posguerra de globalización, FMI, OMC, Banco Mundial, incluso la OTAN, o incluso acuérdense que en ese momento el Plan Marshall es el que despliega, bueno, todo eso dice, che, al final la globalización ahora le está sirviendo más a China que a Estados Unidos. Y hace lo que cuando no trabaja el mundo para sus intereses, lo trata de romper. Y empieza esta fase de Xi Jinping del desacople. Muchos analistas ponen el punto de quiebre o de empezar la realidad estratégica con China con Obama, que para mí tienen razón. Hay un legislador republicano que saca la enmienda en 2011, se llama la enmienda Wolf, donde le prohíbe a China la cooperación espacial con Estados Unidos, con la NASA, y le prohíbe a China participar en esta estación del espacio ISS con Europa, lo excluye, ¿no? Ahora vamos a hablar después qué hace China cuando lo excluye. Entonces, ya lo eligen como rival estratégico en términos tecnológicos y, por supuesto, en términos de la industria, porque ya vos ves el ecosistema industrial es imparable. China hoy se produce el 30% de las manufacturas de todo el mundo, el 33% de los autos de todo el mundo. Esto si vos sumás Estados Unidos, toda Europa, Corea del Sur y Japón, que son grandes productores de bueno, China produce ahora, con esos números, ¿es lógico que Argentina busque una asociación directa con Estados Unidos y no con China?
Para mí todo lo contrario, mira, Estados Unidos en este esquema con China tiene una simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos necesita lo que tiene China más de lo que China necesita lo de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le vende básicamente productos primarios a China, sobre todo productos de soja, como es el conflicto con soja, pero también carnes y productos alimenticios. Casi lo mismo que le vende a Argentina. ¿Qué compra Estados Unidos de China? Tierras raras y productos tecnológicos. En el segunda guerra arancelaria de Trump tiene que desarmar rápidamente la parte tecnológica, pero rápidamente. ¿Por qué? Porque se iba a dar una cosa paradigmática. El ciudadano promedio norteamericano iba a comprar el iPhone más caro que en China. Claro. O sea, esto que pasa con los argentinos cuando estaban en la restricción, que iban a Miami, ahora se iba a dar insólitamente, ibas a tener que ir a colas a China para comprar a la mitad de precio el... ¿Y qué tendría que hacer Argentina ante la relación con esos dos países, con Estados Unidos y China? No, primero que nosotros no necesitamos pelear con ninguno. ¿Te parece que hay que estar en contra del acuerdo con Estados Unidos? ¿Te parece que es un acuerdo que se podría hacer complementario a otros? Para mí es malo el acuerdo con Estados Unidos. Yo evalué las 11 llaves que llaman ellos, porque todavía no tenemos la letra chica. Es todo asimétrico con respecto a Argentina. Primero, estás priorizando un acuerdo comercial con alguien que competís, como dijimos, ¿no? Competís en los rubros, o sea que vos... Lo normal, cualquier economista te dice, che, para promover el comercio, andá con los países complementarios. Claro. Esa es como la base. Entonces, primero es el esfuerzo que pone Argentina, 17 viajes con Estados Unidos, cuando tampoco no aparece en ese acuerdo un esquema de inversión grande. O sea, es todo cuestiones restrictivas, vos les abrís el comercio de Estados Unidos a un esquema competitivo, hay cosas peores de ese acuerdo que rompes la cuestión normativa regulatoria de tu AMAT, de tu SENASA, o sea... es muy asimétrico el acuerdo, la frase que se repite es Argentina will o si Argentina hará, no hay nada parecido a Estados Unidos. Estados Unidos se reserva esta sección 232, donde quiere decir que puede romper el acuerdo. Me pongan a abogado del diablo, digo, ¿China no te exige las mismas condiciones o si vos haces un acuerdo comercial no puede ser igual de asimétrico que el de Argentina con Estados Unidos? Eso lo define el Estado. Por ejemplo, China no te impone acuerdos comerciales, por ejemplo, con Chile tiene Tratado de Libre Comercio. China. Con Perú tiene Tratado de Libre Comercio. Ajá. Con países que protegemos la industria, como Brasil y Argentina, tiene otro instrumento, Asociación Estratégica Integral. ¿Por qué? Porque la Asociación Estratégica Integral te permite proteger, como lo hicimos. Nosotros, acuérdate, con Néstor se firma en el 2004 la Asociación Estratégica, Cristina y Xi Jinping ya firman la Asociación Estratégica Integral, siempre atrás de Brasil, ¿no? Esto hay que decirlo. La única vez que nosotros adelantamos la política de Itamaraty fue cuando Argentina suscribe la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es para poner una analogía burda, como si fuese un plan Marshall. Lo que pasa es que hasta ahora llevan invertido 10 veces más en plan Marshall, o sea, porque la parte positiva de China que te financia créditos muy baratos de infraestructura. Entonces, fíjate vos, no solo estás priorizando comercialmente con un actor que sos competitivo, sino que no te financia, no tenés acceso a la infraestructura. O sea, vos estás perdiendo la parte buena de China. Después vos podés problematizar... ¿Te financia más barato que el Fondo Monetario? Es el más barato del mundo. Se llaman acuerdos concesionales. Acordate que nosotros tenemos las represas, Cauchari, que se financió con el gobierno de Macri. Acordate que Macri salió también a criticar... ¿Esas tasas no son tasas secretas también? No, esas tasas son menores que... Las tasas secretas son las del swap. Las del swap. ¿Por qué? Porque los bancos centrales tienen atribuciones que no tienen que ver con gobierno, sino con la autonomía de los bancos centrales en el mundo, y son acuerdos que tienen cierta confidencialidad. Y esas son las tasas que hasta ahora se discutía a qué tasa se está pagando, por ejemplo, parte de los 5.000 que nosotros usamos como crédito, eso ya el gobierno está pagando tasa, porque es un crédito que se usó. ¿Y esa tasa es más barata que la del swap con Estados Unidos y que la del Fondo Monetario? Es más barata que esa tasa y es la más barata del mercado del mundo. O sea, hoy se llama crédito concesional y fíjate África. O sea, el país que está financiando la infraestructura hoy se llama China. A créditos muy baratos. ¿Qué te implica el crédito concesional? Como era en su momento el plan Marshall, que vos lo haces con empresas chinas, obviamente. No es que las licitas. Pero bueno, porque te están dando créditos preferenciales. ¿Por qué decías mira África? ¿Cómo? ¿Por qué decías mira África? Porque África, vos ves el promedio de lo que está creciendo África, está creciendo al 4% gracias a la gran infraestructura de China. Y se pone hoy como ejemplo mundial, porque vos tenés... ¿Que financia dónde? ¿En qué países? En la mayoría. China está financiando en casi todos los países de la comunidad africana, que tiene una asociación muy fuerte como bloque regional. La mayoría de las inversiones, ferrocarriles, por supuesto también hay inversiones en minería, pero el crecimiento de China, de África hay países como Nigeria o Etiopía. Nigeria está creciendo al 10%, Etiopía al 7%. Acuérdense que el año pasado Alemania creció al 0,2%. O sea, el despertar de África vinculado, por digo que es un ejemplo interesante para ver la infraestructura,
por supuesto, acá viene la parte problemática. Si vos sos un Estado que no pones condiciones, no sé, regalás tus recursos, por supuesto no va a ser bueno. De hecho, vos ves la relación de Argentina y muchos de los países de regiones con China, es asimétrica, en este sentido, que exportamos bienes primarios e importamos bienes manufacturados o de productos tecnológicos. Para vos hay que ponerle o sea, el Estado argentino tendría que regular las compras online, por ejemplo. Pero, de nuevo, lo está haciendo Trump. O sea, el presidente que adora a Milei está regulando, porque se da esta paradoja. El apoyo que te da Estados Unidos vía FMI, vía Secretaría del Tesoro, se lo está gastando en China. Estados Unidos le pone 100% de arancel a la BYD. Acá Argentina le pone tasa cero a 50.000 unidades. O sea, van a inundar. Ahora, vos ves Brasil, que mantiene política industrial, están yendo a las fábricas de China. Porque hay un Estado que dice, no, venimos, nosotros cuando hicimos... O sea, Lula está trayendo las fábricas chinas a producir a Brasil. BYD compró la Ford, Great Wall Motor compró otra de las plantas de, no me acuerdo qué, en Bahía. Están radicándose fábricas de autos en Brasil. Este es un tema, porque vos sabés que nuestro primer socio comercial es Brasil. Si vos perdés la carrera de la electromovilidad, te puede pasar lo que pasó con la industria textil. O sea, perdés una carrera, después, una vez que se dispara Brasil, es muy difícil. En el gobierno nuestro, nosotros, acordate, vinieron como 5 empresas chinas a invertir en litio, muy fuertes. Nosotros trabajamos mucho y nosotros le exigíamos el esquema del vínculo de electromovilidad. No sé, venía, por ejemplo, Xinjiang, que también, o Tibet Summit, que fabricaba baterías. Le decíamos, bueno, no solo explota en litio, sino que asociate con YPF Tech, YPF Titio, y por lo menos vayamos hacia una cadena de valor agregado de crearse celdas de litio. Y Argentina además, o sea, a diferencia de Bolivia y Chile, tiene industria automotriz. O sea, podrías ir hacia un camino de la reconversión utilizando este modelo chino. Decirle al chino, ¿qué decía China en este Factoría del Mundo? Decía, perfecto, yo te doy todas estas condiciones. Ahora, asociate con empresas locales y transferime tecnología. Claro. En 40 años, China le compite a la industria automotriz del mundo. Se da este ejemplo que para mí apareció estos días de Renault, que va a China a copiar el modelo industrial y va a fabricar un auto eléctrico con diseño chino, que es el nuevo Twingo que aparece en el 2026. O sea, se invierte la lógica. Si vos tenés una política industrial eficiente, ¿qué pasó en el transcurso de esos 40 años donde China le pedía eso? Y China empezó a armar un ecosistema industrial solapado. Entonces, hay muchos economistas que dicen que la factoría y la industria también te da salto tecnológico. Que si vos desacoplás la industria a los procesos creativos, hay un problema. Y eso le pasó a Estados Unidos, se dio cuenta tarde y está queriendo revertirlo. Porque dice, che, yo tengo Silicon Valley, pero ahora China, que tiene todos los sistemas solapados, está generando más desarrollo. ¿Qué está pasando? Ahora, para China, Argentina es un país como, digamos, ¿le interesa, no le interesa? Bueno, vamos hacia lo que yo decía de... O sea, ¿cuál es el principal interés mundial de China hoy? Exacto, la falencia que tiene China. China es un territorio muy grande, con una población enorme. El principal interés de China es darle comida a su población. Es la política número 1 de seguridad alimentaria, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque además tiene un problema geográfico China. Solo es cultivable el 13% de su territorio. O sea, tiene un problema de alimentación casi para siempre. Incluso vos acordate que ya hay fábricas porcinas que tienen edificios. O sea, hacen edificios para criar cerdos verticales por este problema que entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hoy, por ejemplo, Brasil, muchos de los países de la región, o exportamos acá hay un hecho en el gobierno de Alberto Fernández con el tema de las granjas de porcinas, que fue muy criticado, que fue cuando Alberto Fernández sacó la foto con Liz Solari. Bueno, y los que saben dicen se cayó ahí un negocio potente. Yo estuve en ese negociación, así que te lo puedo decir. ¿Cómo fue? El proceso. A mí, ¿qué nos parecía con varias partes del gabinete el proceso del tema porcino? Acordate que acá tenés un tema con la carne. Nosotros somos los segundos proveedores de carne vacuna a China. Brasil es el número 1. Si querés, uno de los pocos puntos positivos del acuerdo con Estados Unidos es la parte de carne. Sí. Pero ¿qué pasa con el sector carne? Nosotros exportamos el 30%, la mayoría a China, poco a Europa, y el 70% al mercado interno. El 70% de la carne es el consumo interno. Entonces, de esa cuota, si querés exportar más a Estados Unidos, vas a tener que restringir o de China, o de Europa, o el mercado interno. Cuando China te compra mucho, se resienten los precios internos. Entonces te aumenta el precio de la carne. Ahora el cerdo, cuando nosotros hicimos esta investigación, el 70% de la proteína que come China es cerdo. ¿Quiénes son los países que, de nuevo, ¿quiénes son los países que le proveen de esa proteína? Alemania, Dinamarca y España. Pero te estoy hablando de cosas. ¿Qué tienen esos 3 países? Tienen algo que se llama fiebre porcina africana. Entonces cada tanto lo restringen. Cuando aparece esa fiebre y se activa el esquema sanitario,
empieza China a consumir más carne, que son estos picos, ¿viste? Porque tenés un tema también de precio. Sí. Y ahí es donde se resiente el mercado argentino y aparece este tema del mercado interno. Entonces, ¿qué habíamos identificado? Y que Argentina tenía mucho potencial para el desarrollo de las granjas porcinas. Estima que eran, estamos hablando de unidades de 5.000 grandes madres, que para Argentina era grande, pero Chile tiene 100.000 madres, o sea, se llaman las unidades productivas, y eran granjas que con un nivel de tecnificación muy bueno, que te generaban energía con los desechos, que era lo positivo del cerdo, que come mucho maíz, o sea, una combinación de maíz y soja. Nosotros básicamente exportamos alimentos para los animales de granja china. Acá tenías una máquina de conversión valor agregado, porque al exportar carne, vos fíjate que a veces la carne está a punto de llegar en términos de montos de la soja, porque claro, es valor agregado. Por más que vendas menos, lo vendes a más precio. Con el cerdo te impactaba muy fuerte. Habíamos ya enganchados a productores chinos que te invertían las granjas, como son muy técnicamente muy fuertes, muy eficientes, salían entre 200 millones de dólares por granja. Conseguíamos el inversión chino que se repagaba esa inversión con la venta. Vos hacías contratos a futuro, repito, el 70% del OCC. Y lo que tiene Argentina en las regiones no tiene fiebre porcina africana. Entonces podías dar un esquema de continuidad. El ciclo reproductivo del cerdo es cada 6 meses. O sea, vos imagínate lo que te impactaba en el ingreso de divisas. Eso te iba a decir, ¿cuánto se calculaba? No, nosotros habíamos calculado un inicio de algunas como modelos de piloto y después hasta 200 granjas. Fíjate, te rompía y además, vos imaginate que nosotros tenemos este esquema de los productores, que la tecnología Silo Bolsa, que podés acopiar y después tratar de... ¿Y qué pasó? ¿Por qué se cayó? Bueno, acá es muy importante para también hacer una reflexión sobre lo que le pasa a Milei con China. En ese momento, para China es muy importante el Estado. Te diría que es uno de los pocos países, a mí en mi experiencia de representar a Argentina y de haber estado también en la Cancillería Argentina, es uno de los países donde el Estado es muy importante. Lo que diga el actor estatal y el presidente, sobre todo el presidente chino, viste, no lo podés insultar porque estás insultando al gobierno chino. Acá eso está menos validado. Ahora, en el momento de mayor pico, donde teníamos todos cerrados, pasa esto que vos contás, que Alberto saca una foto con Liz Solari con una urna que decía no a las granjas chinas. Porque acá se dio una discusión vinculada también al tema ambiental, para mí equivocada, y acá yo creo que hubo un error del Estado en explicarlo poco, el primer punto, también, y en el medio era un sector que, bueno, acuérdate, estaba la pandemia, ¿no? Entonces se linkearon muchas cosas negativas y yo creo que en vez de haber comunicado 200 granjas, tendríamos que haber hecho las granjas para mostrar que generaba energía para alimentar a ciudades, que generaba un ciclo, o sea, que no solo no generaba contaminación, sino igual que... Igual era raro que el presidente sacara una foto... No, eso fue disruptivo. Entonces los chinos que nos dijeron, no, pero vos me querías vender cerdo y tenés tu presidente, o sea, el impacto fue directo. O sea, se detuvo. ¿Cómo termina Argentina? Estamos importando cerdo. Digo, porque estas son las cosas que te duelen en el esquema, porque hablamos de la región, ¿no? En términos productivos y sobre todo de exportación. Yo me volví loco con eso, porque yo creo que uno de los cuellos de botella de Argentina es la exportación. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué digo estamos en el peor del mundo? Porque Argentina, por ejemplo, le exporta maíz a Alemania, que le exporta cerdos a China. Fíjense la tontería. Argentina importa cerdo cuando podría estar produciendo cerdo y equilibrando. Aparte, cuando vos tenés estas 200 granjas productivas operando, cada granja ocupaba por lo menos 300 trabajadores, casi como una industria automotriz. La diferencia es que vos cuando tenés pujante tu industria automotriz tenés que importar un montón de productos, ¿no? Casi depende el modelo de auto, 50, 60, hasta 70 de autopartes que tenés que importar, lo cual te demanda muchas divisas. Las granjas era como la minería, las podías armar porque son muy básicas, construcción con componentes locales, entonces no te generaba una distorsión de las divisas, era todo positivo. Aumentaba las exportaciones, dabas valor agregado al alimento que vos estabas vendiendo más primarizado. O sea, fíjate vos la oportunidad que nos perdimos, yo creo que es un proyecto que yo creo que hay que seguir trabajando. Y acá tenés esta discusión ambiental negativa, porque aparte esto también promovía que no haya tanto monocultivo de soja, porque te generaba más cultivo de maíz. Te hago unas preguntas finales. ¿Cómo es que un país como China, que tiene tantos habitantes, no puede triunfar futbolísticamente o no puede sacar potencial futbolístico? Que es una pregunta que me invade, yo soy muy futbolero, me invade, digo, no puede ser que numéricamente no pueda... O sea, ¿qué pasa ahí? Primero te diría por ahora. ¿Por qué? Por ahora, porque China tiene un plan que se llama Desarrollo del Fútbol 2050. China tiene planes quinquenales, ¿no? Que arrancó en el 53, va por el número 15avo. ¿Y el 2050 qué dice ese plan? El 2050 es un plan que se creó hace 20 años, el plan de desarrollo del fútbol, porque a Xi Jinping le interesa
y a la política china le interesa Sí. mucho el desarrollo del fútbol en general, del deporte en general. Fíjate en las Olimpiadas cómo van escalando, Sí. pero como decís vos, fútbol no. ¿Qué dice el plan? Dice, primero, en la primera etapa tenemos que generar, entre comillas, fanáticos del fútbol. Por eso es la primera etapa donde empiezan a traer jugadores, de hecho, Sí. va Mascherano, va Sí, Tevez. sí, Bueno. sí, sí. Segundo plan, segunda etapa del plan, vamos a hacer obligatorio en las escuelas de fútbol. Parte de ese segundo plan, vamos a generar en las ciudades principales de China por lo menos 2 estadios mundiales certificados FIFA. Todo esto ya está sucediendo. Intermedio de ese plan, vamos a generar academias de fútbol. Una de las cosas de por qué es lento es porque la sociedad china le da muchísima importancia a la educación. No sé si ustedes vieron esta película más orientada en Corea del Sur, Parásite, donde estaba Sí, Parasite, el sí. nivel de formación o la carga es muy exigente. O sea, el ascenso social de la familia china lo ve por la educación. Entonces, más que jugar al fútbol, los deportes colectivos son difíciles, porque el tiempo que le pone, el esfuerzo que le ponen las familias es a que el chico se eduque. Entonces está ahí. Pero, de nuevo, China, les dije, tiene 56 grupos étnicos, distintas regiones, entonces está focalizando en algunas regiones el esquema del desarrollo y Y nunca se pensó en nacionalizar jugadores. Bueno, esperá, en el 2050, ¿por qué dice 2050? Porque dice, siguiendo este plan en las etapas que se están cumpliendo, China tiene 90% de posibilidad en 2050 de ganar el Mundial. Está escrito. Entonces, por eso digo que es el esquema, el activo de la planificación. China tiene estos planes quinquenales. Pero faltan 25 años, es poco. Y, de nuevo, para mí, en la etapa que está ahora es la formando los chicos, en la etapa de los clubes. Yo, ¿qué les decía a China? ¿Qué les bromea? Decía, bueno, ustedes pueden acelerar este proceso cooperando con la formación argentina. Claro. Acuérdate que nosotros logramos llevar a la selección al estadio. Sí, al de Beijing, sí. Eso despertó muchísimo interés. Bueno, ahí es un camino que yo creo que podemos profundizar, porque ellos empezaron esa formación con Europa. Yo creo que con Latinoamérica, con Argentina, con Brasil, con Uruguay muchísimo más terreno. Pero déjame volver a la parte de comercio, que para mí es una cosa de cuestión. Si vos ves, de nuevo, este esquema de primarización que tiene la región nuestra, generalmente la mayoría de los países con China, hay pocos que importan productos industriales. Nosotros tenemos, por ejemplo, como ejemplo, Brasil, Chile y Perú, para armar un ejemplo mixto. En el caso de Brasil exporta 10 veces más a China que a Argentina. En el caso de Chile exporta 4 veces más a China que a Argentina. Y en el caso de Perú exporta 2,5 veces más a China que a Argentina. O sea, nosotros tenemos un cuello de botella en las exportaciones muy grande, o sea, más allá de esa simetría. Y además, estos 3 países que te dije, además de Argentina, tienen superávit. ¿Qué quiere decir? Que en la balanza comercial es positiva para esos países, por más allá de la primarización. Argentina tiene no solo déficit, sino que tiene un déficit estructural hace 15 años con China. O sea, además de primarizado, tenemos déficit. Sí. ¿Producto de qué? Cuando yo empiezo a investigar, centralmente minerales. O sea, Brasil el 40% de lo que exporta es hierro, Perú oro, plata y cobre, Chile casi el 83% es cobre. Pero si ves la relación del PBI, Uruguay, por ejemplo, que tiene 8 veces menos el PBI que Argentina, exporta casi el 40% de Argentina. Claro. O sea, lo que estamos viendo, de nuevo, una cuestión que para mí tiene que discutir a fondo la dirigencia política es las pocas exportaciones que tiene Argentina. Y esto se debe para mí, a que está mal diseñada la Cancillería y está mal trabajado el esquema de las exportaciones argentinas. Argentina tiene una Cancillería que para mí está diseñada para un mundo que no existe más. Que obviamente eso me impactó, porque venía estudiando China, pero cuando fui a representar a Argentina me di cuenta enseguida porque, por ejemplo, Uruguay, Chile, Brasil y Perú tienen más consulados que Argentina en China. Nosotros tenemos en la representación argentina la mitad de diplomáticos y la mitad de empleados locales que cualquier país en la Comunidad Europea. En Brasil, por ejemplo, tenemos 11, que está bien porque es nuestro medio socio comercial, pero en Estados Unidos tenemos 7, que es nuestro cuarto socio comercial. Entonces hay una desproporción. El área que lleva China de Cancillería Argentina se llama Asia y Oceanía. O sea, está subsumida en Asia. Argentina tiene 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia. O sea, te pongo ejemplos muy fuertes. Entonces, sí, eso está. Es natural. Y acá, en vez de poner el eje en la parte... Está bien, el tema de ordenamiento económico fiscal para mí me parece correcto. Una de las pocas cosas que me parece correcta. Ahora, si no aumentas las exportaciones, el problema lo vas a seguir teniendo. Bien. Porque Argentina tiene un problema estructural de estrés de divisa. Estoy sin nada de tiempo. Podría triplicar las exportaciones rápidamente. Una última cosa cortita. En su momento se decía que los chinos para venir a Argentina reclamaban algo que era un mejor desayuno en los hoteles argentinos.
¿Por qué? Porque a ellos les gusta comer comida china, como a nosotros. Cuando vos vas a China, a los imagínate, yo estuve 4 años, decís, extrañás el bife argentino, las costumbres. Bueno, pero allá hay más cosas que a nosotros nos gustan. No, sí. Pero mira, el tema del turismo para mí me vuelve loco. Porque, Pero espera, no me amplíes tanto, centrame en eso porque me tengo un minuto. No, si nosotros mejoramos, nos adecuamos a las costumbres de chinas de comida, le mejoramos la visa, que es un dramón, y ahora están haciendo el vuelo directo, que eso ya está, nosotros podríamos pasar de 70.000 turistas chinos a 1 millón. A 1 millón. O sea, el chino promedio gasta acá, te dije, 120 millones de chinos que se van al mundo. Argentina podría ser parte de eso, porque le encantan los destinos naturales. Hay que hacer una deconstrucción, un trabajo cultural fuerte, porque el chino, cuando viene acá, come bife unos días, después dice, quiero la diversidad. Vos viste lo que es la mesa china, con 5 proteínas, desayunan fideos, comen, o sea, es un tipo de comida bastante distinta, depende de la región, le ponen picante. Si adecuamos un poquito esas pautas, yo creo que tenemos un potencial enorme en un sector que se llama la industria sin fábrica, que es el turismo. Por eso digo que hay que ser inteligentes también en eso. Sabino, gracias. Un placer. No, gracias a vos por invitar. Muy bien, amigos, hemos terminado un nuevo episodio del Experimento. Chau.